Ahí está grabando. Bueno. Lo que vamos a ver nosotros es, además de los cortes transversales independientes, ¿no? Vamos a ver lo que se llama muestras longitudinales, ¿no? Y básicamente las muestras longitudinales son los casos más típicos de datos en panel, ¿no? Esto corresponde a datos en panel de países, donde se sigue siempre a los mismos países a lo largo del tiempo. Es el ejemplo también de provincias, es el ejemplo de los municipios de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, muchas estructuras vienen con el formato de muestras longitudinales que, como lo que habíamos mencionado, tiene la característica que se sigue al mismo individuo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es, un segundo, es analizar qué características tiene estas muestras longitudinales, ¿sí? Y el principal problema que surge con estos datos es que ya no podemos asumir la independencia de las observaciones que nosotros usábamos en la econometría 1, ¿no? En la econometría que ustedes vieron con Mariana Marchioni y con Walter, basado básicamente en el teorema de Gauss-Markov, donde se necesitaba que teníamos una muestra aleatoria, ¿no? O sea que cada observación básicamente es independiente de la otra. Acá, por construcción, ese no va a ser el caso, ¿sí? ¿Por qué no va a ser el caso? Porque siempre estamos hablando de la misma provincia, o estamos hablando del mismo país, o estamos hablando digamos, del mismo municipio, ¿no? Acuérdense que nosotros habíamos dicho que ahora, voy a habilitar el lápiz, así puedo escribir. Habíamos dicho que las observaciones vienen indexadas por individuo y por tiempo, ¿no? Era IT. Y en la muestra longitudinal, una característica es que el individuo se repite a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pensemos en una muestra longitudinal de países, ¿sí? Argentina 2001 tiene que estar correlacionado seguro con Argentina 2002, con Argentina 2003, así hasta Argentina 2021. ¿Por qué? Porque es el mismo país, y seguro ese mismo país comparte un montón de características, ¿sí? Con su yo del pasado, ¿no? O sea, no podemos decir alegremente que las observaciones son independientes entre sí. Esperen que quiero ver dónde es que empieza esto, porque vengo... aquí está. En particular, ¿sí? Lo que esto implica es lo siguiente, ¿no? Yo voy a tener un modelo de regresión de este tipo. Pensemos una variable dependiente, también indexada por IT, y una variable y variables de control X también indexados por IT, ¿no? Ahora, el hecho que, eh, que las observaciones no sean independientes, ¿dónde lo puedo, digamos, modelar de una forma digamos, que me indique dónde está el problema? Bueno, lo que se hace, se dice, es en el error justamente donde vos vas a tener esta falta de independencia entre las observaciones, ¿sí? Estos modelos en realidad se llaman modelos de componentes eh, de errores. O sea, porque lo que uno hace para explorar esa falta de independencia es imponerles estructuras particulares a los errores, ¿sí?
Y el modelo más básico de datos en panel para muestras longitudinales tiene esta forma que yo estoy mostrando acá. Cuando uno plantea la regresión, ¿no? Ese hecho que dice que Argentina 2001 está relacionado con Argentina 2002, porque es Argentina, eso implica que el error, podemos pensar que tiene dos componentes, donde uno de los componentes es específico del individuo o del país, o sea, es específico de I. O sea, el error ahora viene en dos partes. U sub IT tiene un mu sub I que se va a llamar componente individual, que es todo aquello que hace a Argentina, ¿sí? Y que por alguna razón está en el error, o sea, es un componente no observado. ¿Sí? Pero también va a haber seguramente componentes, digamos, shocks o elementos idiosincráticos que van a ir ocurriendo a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hacemos es descomponer al error en dos partes. Una parte específica del individuo y una parte que contiene los shocks propiamente dichos. ¿Sí? Si uno estuviera en econometría 1, ¿sí? Uno se debería conformar con esta segunda parte. Sobre esta segunda parte se supone que no hay problemas. Uno podría aplicar todos los supuestos de Gauss-Markov que quisiera y estimar todos los parámetros que uno quisiera. Ahora, es el hecho justamente que tenemos una muestra de datos en panel que impide asumir que las asociaciones son independientes, que hacen que la presencia de este nuevo elemento, este efecto individual, no va a generar problemas. Y ahora vamos a ver qué tipo de problemas no van a generar. Este modelo que yo estoy presentando acá se llama modelos de componentes del error en una dirección. Porque lo que estamos haciendo es evaluar específicamente una de las dos direcciones, entendiendo dos direcciones como I, el individuo, y T, el tiempo. Un modelo basado en la misma estructura de datos, pero más general, se llama modelo de componentes del error en dos direcciones. ¿Sí? Porque si uno dice, mira, el hecho mismo de juntar los datos de individuos que se repiten a lo largo del tiempo, va a hacer que yo pierda la posibilidad de asumir que los datos son independientes entre sí. Pero ahora, ¿no podrías tener el mismo problema visto en la otra dirección? O sea, en vez si yo digo, acá el problema es que se repite el individuo a lo largo del tiempo, piensen que alguien puede decir, bueno, pero también se repite el tiempo a lo largo de los individuos, ¿no? O sea, así como yo dije, hay un componente específico de Argentina que se repite en Argentina 2001 y Argentina 2002, ¿sí? Si yo tengo datos en panel, también tengo, por ejemplo, Brasil 2001, Brasil 2002. Ahora, capaz hay un componente específico que viene por el 2001 que comparten Argentina y Brasil, y también hay un componente específico del 2002 que comparte Argentina y Brasil. Sería la misma lógica, pero aplicado en la otra dirección. Eso hace entonces que podamos pensar en un modelo de componente del error que en dos direcciones, ¿no? Agarramos al error y decimos, bueno, este error puede tener dos problemas. Un efecto individual. Fíjense que mu sub i no tiene t, es solamente el componente específico del individuo. Pero también un componente lo llamo lambda t. ¿Sí? ¿Qué es lambda t? Lambda t sería el componente específico del tiempo. ¿Sí? Estas dos cosas se supone que hace que las asociaciones no sean independientes entre sí y tenga que hacer algo, porque si no voy a tener problemas. ¿Sí? Ahora, se supone que una vez que yo controlo por estas cosas, lo que me queda
el B sub IT. Sobre esto sí yo puedo imponer todos los supuestos del teorema de Gauss-Markov que yo crea necesarios. ¿Sí? Esto se llama modelo de componentes del error en dos direcciones. En cierta manera, cuando vimos el ejemplo de los cortes transversales independientes, ¿sí? El problema que ilustramos al juntar dos cortes transversales en dos momentos del tiempo diferentes, ¿sí? Lo que nosotros hacíamos era en realidad modelar qué pasaba con el error, ¿sí? Porque si hay un efecto tiempo, ese efecto tiempo iba a ser compartido por todos los individuos, por todas las oscilaciones que estaban en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, esta idea de modelar por un efecto tiempo en realidad es la misma que nosotros usamos para ilustrar qué pasa cuando tenemos cortes transversales independientes, ¿no? Ahora lo que estamos permitiendo es algo más general, ¿no? O sea, porque ahora lo que se repiten son los mismos individuos a lo largo del tiempo, entonces no solamente tenemos un efecto tiempo, sino tenemos el efecto individual. Y de hecho, este efecto individual es lo que capaz más nos preocupa, ¿sí? Porque hay algo interesante acá, que es que por lo pronto esto está en el error, ¿no? O sea, estamos modelando lo que hay en el error, ¿sí? Es un factor no observable como todo lo que está en los errores, ¿sí? Ahora, si nosotros fuéramos capaces, ahora vamos a ver si somos o no, pero si fuésemos capaces de eliminar, controlar por este efecto, estamos haciendo algo inesperado y súper bueno. Estamos diciendo, mira, si hay características individuales no observadas de los individuos, las podemos controlar, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es básicamente contar digamos, qué haríamos con datos en panel, con una muestra longitudinal que tiene esta estructura, porque es más simple para trabajar, pero la misma lógica nos va a servir para el modelo más general que funciona en dos direcciones. Bueno, entonces, primero, a ver, acá es interesante pensar un poco eh, eh, para qué juntaríamos los datos, porque vamos a ver que juntar los datos nos genera problemas. O sea, ¿por qué es que en vez de quedarnos con Argentina solamente, todos los datos de Argentina como si fuera una serie de tiempo, o para un año tener todos los países, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué es que nos metemos en problemas y juntamos a los datos? O sea, básicamente la pregunta que yo quiero hacer es, ¿para qué sirven los datos en panel? ¿No? Porque vamos a ver que nos genera problemas en realidad. Bueno, en realidad la respuesta es, nosotros tenemos que trabajar con la mayor cantidad de datos. Cuanto más datos, mejor, ¿sí? Trabajar con Argentina solamente no nos sirve. Es un solo país, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esa relación que nosotros estamos estudiando es la correcta? Ahora, el mismo problema tendríamos si trabajásemos con Brasil o con Chile. Ahora, trabajando sola, o sea, es como que siempre está la pregunta en realidad de un datos en panel, nosotros podemos trabajar solamente con una parte de corte transversal o con una parte de series de tiempo. Una parte de corte transversal sería agarrar solamente un año y trabajar con la heterogeneidad que hay en los países. No sé, todos los países en 2020, ¿no? Y ahí me fijo, de ahí saco toda la información. O todos los países perdón, un solo país
todos los periodos de tiempo, ¿no? Acá tengo siempre estas dos opciones. Muchas veces lo que pasa es, ni con una ni con la otra yo tengo suficientes observaciones y no me quedo conforme con lo que yo puedo estimar. O sea, pasa que las series de tiempo no son tan largas, entonces algo de series de tiempo, por ejemplo, para datos anuales, siempre deja mucho que desear. O también que el corte transversal tampoco es tan grande, ¿sí? De hecho, cuando uno va a todos los ejemplos, o sea, no sé, hay, supongamos, un total de 150 países en el mundo, más o menos, ¿sí? De los cuales, con suerte, hay datos para 100 como mucho, ¿sí? Con suerte, para todos los periodos que nosotros queremos, hay muchos menos, ¿sí? Entonces, en realidad uno termina trabajando con muestras que son en realidad chicas, en cada una de las dos dimensiones por separado, ¿sí? Ahora, la idea es, cuando uno junta con datos en panel, fíjense que gana muchas observaciones, porque en vez de tener n, la cantidad de países, o tener t, la cantidad de periodos de tiempo, tiene n por t, ¿sí? Esto hace que datos que parecen chicos en una y otra dimensión, al juntarse, tenemos una muestra grande, ¿sí? O sea, básicamente porque estamos multiplicando, entonces esto nos va a permitir un montón de estimar cosas cuando en una u otra dimensión solamente no podemos, ¿sí? Esa sería como la parte buena de por qué trabajaríamos con datos en panel. Pero ahora déjenme mostrar cuál es el principal problema de hacer esto, ¿sí? El principal problema es que aparece un típico problema de endogeneidad, ¿no? O sea, x, la variable independiente, se supone que también corresponde al país y corresponde al periodo de tiempo, ¿no? O potencialmente es lo que más nos interesa, una x que varía por individuo y por tiempo. Ahora, x seguramente también tiene una relación por su efecto individual en términos digamos, del país, ¿no? O sea, cualquiera sea la variable explicativa que nosotros estamos usando, seguramente ese dato para Argentina 2001 está relacionado con ese dato para Argentina 2002, ¿no? Entonces, ese hecho de que esto tenga cierta, llamémoslo, persistencia intraindividuo, va a hacer que potencialmente no podemos descartar que esté correlacionado con el efecto individual, el mu-i, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros agarramos un modelo de regresión, como este, por ejemplo, tal como sale, corremos una regresión de y en x, ¿qué va a pasar si x está relacionado por el error? Con el error, porque en el error está el mu-i, entonces vamos a tener un problema de endogeneidad. O sea, acá el argumento es la covarianza de x con u no va a ser 0 porque adentro de u está mu-i y no podemos descartar que esto es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, mismos cuadrados ordinarios es sesgado e inconsistente. ¿Sí? De hecho, podemos hacer los cálculos, ¿no? O sea, esto yo en general lo hago en el pizarrón, pero digamos, ahora ciertas cosas yo se los voy a pasar a ustedes. Agarremos un modelo bien simple, que tiene una sola variable explicativa y que tiene una estructura del error en una dirección. O sea que tiene el adentro del error, en realidad tiene mu-i, ¿no? Asumamos que de estas dos partes, la parte B no tiene ningún problema, o sea, se puede asumir el supuesto típico de Gauss-Markov, pero no así la parte mu-i, ¿no? Entonces, ahora supongamos que corremos una regresión mínimos cuadrados ordinarios.
Acá está el beta 1 estimado de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? ¿Qué forma va a tener? Bueno, fíjense. Voy a resolverlo primero como, digamos, de cualquiera de las dos formas que yo lo haga. Esta fórmula la conocemos, es arriba tiene las x multiplicados por los y en desviaciones con respecto a los promedios y abajo tienen los x al cuadrado, ¿no? Ahora, si uno hace un cálculo bien simple, voy a agarrar el numerador. El numerador básicamente acá tiene forma x y t menos x barra y y t menos y barra, ¿sí? Esto siempre se puede escribir como la suma de x y t menos x barra multiplicado por y y t. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Esto es un típico truco de econometría 1. Si yo tengo una suma donde tengo dos variables con respecto a sus desviaciones, a sus promedios, ¿sí? Fíjense que si yo aplico factor común, me queda esto más esta misma suma multiplicado por i barra. Pero i barra es una constante, la puedo sacar afuera como factor común. Entonces me queda esta suma solamente con las x y esto por construcción va a ser igual a 0. ¿No? Entonces ahora lo que hago es este y que está acá. De vuelta tengo la doble sumatoria. Tengo el x menos el x barra. Y voy a reemplazar y por lo que es y en el modelo, ¿no? Pongo beta 0 más beta 1 por x más mu sub i más b sub it. ¿No? Y ahora también podría trabajar un poco con esta expresión, aplicando de vuelta la propiedad distributiva. Aplico la propiedad distributiva con respecto a beta 0. Esto multiplicado por beta 0 me queda 0. Porque el beta 0 lo saco factor común. Cuando lo multiplico por x, me queda exactamente lo mismo que tengo en el denominador. Entonces saco factor común beta 1. Entonces siempre estos estimadores van a ser beta 1 más algo más, ¿no? Por ejemplo, básicamente lo que dice es este estimador de mínimos cuadrados ordinarios es igual a beta 1 más algo más, ¿no? Y yo necesitaría que ese algo más, se me haga 0 para no tener un sesgo. ¿Sí? Ahora, eso yo puedo probar. ¿Sí? Ese algo en realidad tiene los dos errores. La parte B no me va a generar problemas porque aplico los supuestos de Gauss-Markov y se supone que me tiene que quedar 0. Lo que me va a generar problemas es que x está relacionado con el mu sub i. Entonces, ya sea que yo escriba el sesgo, acá lo que estoy escribiendo es el sesgo de mínimos cuadrados ordinarios usando la fórmula típica de econometría 1. Es igual a beta 1 más esto que está acá, donde la clave está en calcularle la esperanza de mu sub i condicional en x. ¿Sí? O también una forma más simple es con estos cálculos usando algo de teoría asintótica, que es que cada uno de estas dos sumas en realidad las puedo transformar en promedios y esos promedios van a converger a esperanzas y siempre llego a un ratio de covarianzas y varianzas. Y lo importante es que me queda la covarianza de x con mu. ¿Sí? Estas son dos formas que se usan en econometría 1 de evaluar sesgos, ¿sí? Ya sea aplicando esperanzas o usando teoría asintótica. ¿Sí? Lo que va a pasar siempre es que de alguna manera va a depender de esto. Acá el problema justamente es que depende de que x esté correlacionado con mu. ¿Sí?
Y si no lo puedo descartar, esto hace que voy a estimar las cosas con un sesgo. El signo de ese sesgo va a depender de qué signo tenga esta covarianza. ¿No? Entonces, lo que se hace acá es, siempre que uno corre que uno tiene una regresión de datos en panel, uno plantea qué pasaría si uno usase mínimos cuadrados ordinarios. ¿No? Vamos a ilustrar este sesgo con un ejemplo. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que yo quiero ver un modelo que tiene esta forma. La variable dependiente es, supongamos, tasa de crecimiento. ¿Sí? Son datos de países. Yo tengo para muchos años, para muchos países, datos de las tasas de crecimiento del PBI. Y supongamos que yo quiero ver el efecto de la desigualdad, ¿sí? sobre esa tasa de crecimiento, ¿no? Hay una gran literatura que lo que quiere ver es si la desigualdad, medida por ejemplo, con el coeficiente de Gini o como sea, quiere ver si la desigualdad contribuye o no al crecimiento, ¿no? Y hay como dos escuelas. Hay una escuela que dice que más desigualdad promueve el crecimiento, porque es como que le da, digamos, incentivos a las personas digamos, a generar beneficios, ¿no? Y eso es positivo para la economía. Y hay otra escuela que dice que más desigualdad en realidad genera conflicto social. Conflicto social es digamos, malo para el crecimiento. Entonces, en definitiva, es una cuestión empírica, ¿no? La desigualdad tiene un efecto positivo o negativo sobre el crecimiento, ¿no? Es básicamente evaluar beta 1 de este modelo que está acá, ¿no? Ahora, como tenemos una estructura de datos en panel, no podemos descartar el hecho que el error tenga un efecto compuesto, como escribí yo acá, ¿no? Y ahí podemos en realidad indagar qué es lo que habría adentro de este Musubi. O sea, entonces uno podría pensar, bueno, hay países que crecen más que otros por distintas razones, ya sean razones tecnológicas, razones de la naturaleza, o sea, que hay, digamos, que tienen mejores recursos, o razones culturales, lo que sea, ¿sí? Pero seguramente hay un efecto, hay un Musubi, ¿no? O sea, es probable que ese Musubi sea positivo para algunos países, por ejemplo los países asiáticos que tienen grandes tasas de crecimiento, que el Musubi sea relativamente negativo para Argentina, que tiene una performance bastante mala, ¿no? Entonces, digamos, no podemos descartar que hay factores no observables. O sea, si hubiera otras cuestiones observables, uno las agregaría con una regresión múltiple, agregando más variables, ¿no? Pero siempre nos va a quedar algo que son factores no observables, ¿no? Y en general lo que se hace en la literatura es se dice, bueno, puede ser que sean las instituciones, factores institucionales promueven o no el crecimiento, puede ser que sea la cultura, factores culturales, puede ser que sea no sé, cuestiones tecnológicas o técnico-tecnológicas, ¿sí? Pero puede haber varias razones por las cuales hay efectos no observables específicos de los países que hacen que ya de entrada algunos crezcan más que otros, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el problema? O sea, que esas cosas existan, bueno, no necesariamente es un problema, ¿no? O sea, no queremos explicar todo el crecimiento de los países.
no vamos a poder explicar por qué unos países crecen más que otros. Yo qué sé, o sea, es una gran tarea colectiva tratar de entender por qué algunos países crecen más que otros. Pero lo que nos interesa acá es que las variables de desigualdad, que a mí me interesa porque yo quiero ver el efecto de desigualdad sobre el crecimiento, seguramente va a estar relacionado con estos factores, ¿no? Y acá lo que se hace es, bueno, uno podría, digamos, buscar, primero, o sea, como contar historias acerca de por qué eso estaría pasando, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que lo que tenemos en el MUSUBI son factores institucionales. O sea, las instituciones de los países son promotoras o no del crecimiento, ¿no? Ahora, seguramente países que son más o menos desiguales tienen determinado tipo de instituciones, ¿no? Entonces uno podría pensar que estas dos cosas están relacionadas y tienen un signo que está dado. También hay controversia en la literatura acerca de cuál es el signo, pero yo esperaría que esto es negativo. O sea, peores instituciones promueven la desigualdad. Mejores instituciones, o sea, en este sentido, MUSUBI yo estoy pensando como que de alguna manera es un factor que está, que cuanto más grande, mejores instituciones, cuanto más chico, peores, ¿no? Y que eso está negativamente correlacionado con la desigualdad. Si ese fuera el caso, entonces esto me indica que si yo corro una regresión de mínimos cuadrados ordinarios con esta estructura de datos en panel, en vez de estimar beta 1, voy a estimar beta 1 más un número negativo. O sea, va a haber un sesgo negativo. Voy a subestimar el verdadero efecto de la desigualdad sobre el crecimiento. Y acá básicamente estoy usando argumentos de endogeneidad, como se usan en econometría 1. La X está relacionada con lo que está en el error, y lo que es importante cuando uno está en estos contextos es, bueno, primero contar qué historia uno podría armar para explicar qué sesgo uno tendría cuando estima con mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Siempre para todas las bases de datos en panel es importante empezar primero con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios y contar qué sesgo tiene ese número, ¿no? Como para después ordenarnos acerca de qué es lo que esperamos cuando solucionamos este problema. ¿Sí? Y una forma de entender esto, ¿sí? Es en forma gráfica, ¿sí? Supongamos estos dos países, el azul y el rojo, o estos dos, lo que sea, provincias, países, lo que sea, que tenemos distintas observaciones en distintos momentos de tiempo, ¿no? Ahora, fíjense, uno esperaría, en realidad, que hay una relación positiva entre, acá tengo, supongamos acá me quedó mal la figura, pero X es lo que está en el eje horizontal e Y lo que está en el eje vertical. Uno esperaría encontrar una relación positiva entre X e Y, ¿no? Pero supongamos ahora que juntamos a los dos individuos. Juntamos al individuo 1 y al individuo 2, los juntamos en una misma bolsa, en una misma muestra. O sea, juntamos los puntos azules y rojos y nos olvidamos del color y son todos puntos de la nube, ¿sí?
Si nosotros corremos una regresión en ese modelo, fíjense, la regresión indicaría la línea esta horizontal. Va a pasar que no hay relación entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ver, yo digo, yo debería tener un beta positivo. Esta relación debería ser positiva. Pero yo encuentro un beta de mínimos cuadrados ordinarios igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá lo que está pasando, que acá en realidad yo veo todas las cosas, acá lo que está pasando es que el beta de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí?, es igual al beta que yo quiero estimar, que debería ser un número positivo, más un número que es negativo. Para que me dé 0, estos deberían cancelarse, ¿no? O sea, para que esto me dé una línea horizontal en vez de positiva, debería ser que en vez de estimar la línea positiva, estoy estimando esto con un sesgo, que ese sesgo debería ser negativo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo ver esta relación en este sesgo? Bueno, fíjense lo siguiente. ¿Sí? Cada individuo, yo puedo pensar que tiene un intercepto que es específico para el individuo 1. Por ejemplo, tiene beta 0 más mu sub 1, donde mu sub 1 es el efecto individual del individuo 1. Y el individuo 2 tiene beta 0 más mu sub 2. ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, en realidad este mu sub i yo lo mando al error, pero es como si fuera parte del intercepto. Entonces es como cada individuo tiene su intercepto. El individuo 1 tiene beta 0 más mu sub 1, el individuo 2 tiene beta 0 más mu sub 2. ¿Sí? Ahora fíjense, esto me está diciendo básicamente que mu sub 1 es mayor que mu sub 2. ¿No? O sea, el hecho que me lo tira para arriba es que el mu sub 1 tiene, digamos, mu sub 1 es mayor que mu sub 2. Pero también fíjense lo siguiente, el individuo 1 tiene menores x que el individuo 2. O sea, este como que está siempre, tiene valores que están siempre para este lado, menores a los del individuo 2. Entonces es como, en realidad yo puedo decir también que el individuo 1 tiene menores x en promedio o en realidad para todas las observaciones que el individuo 2. ¿No? ¿Qué me está indicando esto? Bueno, que hay una relación negativa entre los x y los mu. El individuo 1 que tiene más mu es el que tiene menos x. ¿No? Si yo tuviera muchos individuos, esto lo que me está diciendo es la covarianza entre x y mu, en este caso, aparece como negativa. ¿No? Entonces el sesgo va a ser negativo, entonces en vez de estimar esta línea que debería ser positiva, mínimos cuadrados ordinarios me tiende a encontrar, me la tira para abajo, en este caso por cómo está armado el ejemplo, me lo hace horizontal, o sea, igual a 0. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas con esto? Hagamos si no una pausa hasta las 5:05. ¿Sí? Así nos despejamos un poco. Y 5:05 retomamos. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces seguimos con datos en panel, ¿no? Y acuérdense, estamos en
muestras longitudinales y surge un primer resultado negativo, que es que si corremos una regresión, tal como nosotros sabemos, vamos a tener un sesgo en la estimación. Entonces esto, por lo menos debería alertarnos que correr mínimos cuadrados ordinarios con datos en panel no es correcto, ¿sí? Porque vamos a tener un sesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver que lo que hay que hacer es buscar soluciones específicas para datos en panel, ¿sí? Y vamos a ver dos en particular. Uno va a ser estimador en primeras diferencias, ¿sí? Y otro va a ser estimador de efectos fijos, ¿sí? El segundo es capaz el más famoso dentro de todo lo que es datos en panel, ¿no? Siempre que uno tiene una estructura de datos en panel, casi por default, lo que uno está esperando es que estime el estimador de efectos fijos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar estos dos estimadores. Primero, el de primeras diferencias, ¿no? Como el nombre lo indica, y ya habiendo visto series de tiempo, esto ya es conocido, la idea es tomar primeras diferencias de las observaciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, fíjense, este es el modelo original. Tenemos una estructura de datos en panel, entonces estamos haciendo hincapié en esta presencia del efecto individual, ¿no? Sabemos que no podemos correr una regresión con este modelo porque al tomar esto como el error nos va a generar endogeneidad. Entonces ahora supongamos que lo que hacemos es comparamos cómo sería esto, pero en t-1, en vez de en t-1. Bueno, la constante va a ser la misma, el beta 0 va a ser el mismo, el beta 1 va a ser el mismo, pero en vez de x y t va a ser x y t-1. Un periodo hacia atrás. Entonces tenemos it-1 y x y t-1. Pero lo importante es, el mu sub i va a ser el mismo en los dos periodos de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué va a ser el mismo? Bueno, porque no está indexado por tiempo. Entonces, mu sub i es el mismo en t que en t-1. Entonces, si aplicamos las primeras diferencias, estas dos cosas se nos anulan. Y en particular, se nos anula el mu sub i, ¿no? Y nos queda un modelo de regresión alternativo que va a tener esta forma. Fíjense, delta it es igual a beta 1 más delta x más delta b. ¿Sí? No hay beta 0 ni hay mu sub i. Esto significa que no vamos a poder estimar la constante beta 0. En general no nos interesa la constante. Pero lo bueno es nos sacamos de encima el mu sub i, ¿no? Entonces, a pesar de que el mu sub i no lo observamos, nosotros estamos haciendo una transformación de los datos que lo elimina, que lo hace desaparecer. Entonces, no nos genera más problema, porque nos queda un nuevo, lo que nos queda es un nuevo modelo que lo podemos estimar. O sea, esto lo podemos estimar. ¿Cómo? Con una regresión. Corremos una regresión de delta IT en delta X. ¿Sí? De hecho, el estimador de este modelo lo podemos escribir así. ¿Sí? Arriba tengo los X y los Y. Fíjense que aparecen en diferencias porque estoy corriendo una regresión de este modelo en diferencias. Y fíjense que como es un modelo sin constante, no hace falta restarle el promedio. ¿Sí? En econometría 1 hay uno de los estimadores que se llama estimador
sin intercepto, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos teniendo acá. Entonces, este sería el estimador de una regresión que sale de este modelo que está acá. ¿Qué pasa? Sobre esto yo puedo demostrar que ya no hay más sesgo. ¿Sí? En realidad, ¿por qué? Porque la covarianza de delta X no va a estar relacionada con delta B. Porque X no está relacionado con B. Delta X tampoco va a estar relacionado con B. Entonces no tengo más sesgo. O sea, lo que estoy haciendo es, en vez de trabajar con los datos tal como aparecen, primero los transformo. A todas las Y y a todos los X les tomo la primera diferencia. Y después corro la regresión de las diferencias. ¿Sí? Esto se supone que me elimina el sesgo que yo tenía antes. No aparece más. Esta es una primera solución, ¿no? Que es en realidad bastante simple. Veamos ahora la otra solución, que es la que se usa en la mayoría de los casos cuando uno habla de datos en panel. De vuelta, supongamos que tenemos el modelo original. ¿Sí? Y ahora voy a hacer una transformación, pero diferente a la anterior. En vez de evaluar, digamos, qué pasa en T-1, voy a calcular los promedios intraindividuo. O sea, ¿qué significa? Significa Y barra I es el promedio de todas las observaciones del individuo I. ¿Sí? O sea, siempre que yo haga Y barra o X barra, lo que estoy calculando es un objeto como esto. Esto se llama promedio intraindividuo. ¿Sí? Así como lo hago del lado izquierdo de la igualdad, también lo hago del lado derecho de la igualdad. O sea, calculo promedios intraindividuos. Fíjense que el beta 0 me queda igual. Me queda el promedio de las X. Me queda el promedio de los Bs. Y lo que es importante, ¿cuánto es el promedio de los mu sub Is? Bueno, es exactamente el mismo valor. Es el promedio de algo que está constante, porque no varía en el tiempo. Entonces, en cierta manera, estoy buscando lo mismo que yo hago cuando hice primeras diferencias. No me queda nada no me va a quedar nada que tenga mu sub i. ¿Sí? De hecho, siendo más específico, lo que yo voy a hacer es lo que se llama una transformación que se va a llamar, usando la terminología en inglés, la transformación within. ¿Sí? Within en inglés es como adentro del individuo. ¿No? En general se distingue entre within y between. ¿No? O sea, between es entre individuos, within sería algo adentro del individuo. Yo lo que voy a hacer en realidad es, al hacer la diferencia de este menos este, voy a tener objetos que van a tener, variables que van a tener esta forma. La variable original, a la cual le voy a restar el promedio intraindividuo. ¿Sí? Cuando la variable tenga este sombrerito que está acá, ¿sí? Como acá, o sea, miren, lo voy a agrandar así, ahora se ve mejor. Cuando tenga este sombrerito que está acá, es la variable transformada con esta transformación within, que en realidad es la variable original menos el promedio.
¿qué pasa? Si yo hago esta transformación within y paso de los datos originales a este nuevo modelo, ahora me queda un modelo que no tiene más musubi. Por construcción se me fue. Ergo, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. De este nuevo modelo voy a correr una regresión. No de los datos originales, sino de los datos previamente transformados. ¿Sí? A la I le saqué su promedio intraindividuo. Al X le saqué su promedio intraindividuo. ¿Sí? Entonces yo voy a correr una regresión de estos datos que están acá. ¿No? De hecho, ¿cómo sería el estimador de efectos fijos? Bueno, va a tener esta forma que está acá. Es una regresión donde ahora tengo los datos transformados en vez de los datos originales. No necesito sacarle los desvíos con respecto a los promedios porque no tengo constante. Pero como no tengo musubi, ya no tengo más problemas de endogeneidad. O sea, yo puedo probar que este estimador es un estimador insesgado y consistente. ¿Sí? De hecho, yo les voy a pedir a ustedes que sean capaces de, digamos, de desarrollar una prueba para la insesgadez o la consistencia, ustedes pueden elegir, del estimador de primeras diferencias y del estimador de efectos fijos. ¿Sí? Para eso lo que les voy a pedir es que revean lo que, digamos, las pruebas que usaron en econometría 1 para probar la insesgadez de un estimador común y corriente, de una regresión simple, ¿sí? Y que lo apliquen acá. ¿Sí? Si no hay musubi, les tiene que dar que es un estimador insesgado y que es consistente. Esto se llama estimador de efectos fijos. ¿No? Un segundo. Quería... Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tenemos entonces dos soluciones, primeras diferencias y efectos fijos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ahora, en realidad uno se puede preguntar, ¿por qué? O sea, primeras diferencias uno entiende por qué se llama primeras diferencias. ¿No? O sea, se llama primeras diferencias porque lo que hago es calcularle las primeras diferencias, tal como hacemos en series de tiempo, a las variables, y trabajo con las variables, digamos, en primeras diferencias. Ahora, efectos fijos. ¿Sí? ¿De dónde sale el nombre? ¿Por qué efectos fijos? En realidad, ¿sí? Más adecuado, que también es un nombre que se usa, es, esto lo llamo estimador within también. Ahí sí yo entiendo de dónde sale. Se llama estimador within porque previamente a los datos le hice la transformación within, que es esta que está acá, y ahí sí se entiende que entonces es una, una regresión de los datos con la transformación within, ¿no? Y eso se llama estimador within. Pero ¿por qué efectos fijos? ¿De dónde sale efectos fijos? ¿Sí? De hecho, como vamos a ver, esta transformación within con este estimador within es equivalente, ¿no? O sea, exactamente igual a un estimador que hace lo siguiente. Estima
para cada individuo el mu sub i. ¿Sí? ¿Cómo lo estima? Con una dummy por individuo. Entonces, está tratando a los mu sub i's, que era un componente específico del individuo que estaba en el error, lo está tratando como si fuera un parámetro fijo. ¿Sí? De ahí viene el nombre efecto fijo. Es como si estuviera fijo, como si fuera un número, un parámetro, como un beta a estimar. ¿Sí? Ahora, si yo veo esto, yo no veo, acá no está tan en claro dónde es que estoy haciendo algo así, ¿no? O sea, acá no aparece, o sea, no veo la conexión, ¿no? Pero yo les voy a mostrar que es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, déjenme un segundo, a ver cuál es la mejor forma. Esto también es un ejercicio que en realidad está bueno para hacerlo en clase, ¿no? O sea, uno puede desarrollar todo el álgebra en clase en el pizarrón y sale, digamos, quedan claro, pero está en el libro y yo voy a tratar acá de ilustrarlo con esta diapositiva. Estamos siempre trabajando con el modelo más simple, que es este que tiene una sola variable explicativa, ¿no? Que tiene una sola x, ¿no? Ahora, eh, supongamos el siguiente ejercicio. Supongamos que alguien agarra los datos, ¿sí? Y lo que hace es correr una regresión para cada individuo por separado, ¿no? Es como que en vez de usar digamos, de juntar los datos en una estructura de datos en panel y estimarlo con eso, lo que hace es, para cada país por separado, corre una regresión, ¿no? Una serie de tiempo específica para cada país. Es como si cada I apareciera por separado, ¿no? En realidad, para cada individuo, supongamos el individuo I, yo lo que tengo es un modelo que tiene esta forma, I sub it, que solamente varía por t, en realidad, que tiene un intercepto que es en realidad beta 0 más mu sub i, ¿no? Y que tiene esta forma que está acá. De hecho, fíjense, si yo corriese este modelo para cada individuo por separado, solamente variando t, o sea, esto solamente me varía en t. T es igual de 1 hasta t mayúscula. Esto yo lo podría estimar, de hecho, como no tengo problemas de endogeneidad, porque x no está relacionado con b, eventualmente yo lo puedo estimar y tener un estimador insesgado de beta 1. ¿Sí? O sea, el problema con el mu sub i y los x aparece cuando yo junto los datos. Si yo no los junto los datos y lo estimo a cada individuo por separado, no tengo ese problema y de acá yo tengo un buen estimador de beta 1. ¿Sí? Lo voy a llamar beta 1 sombrero y acá pongo MCO de mínimos cuadrados ordinarios y en realidad específico para cada individuo. Entonces acá le voy a poner un i, ¿no? Ahora, ¿qué forma tiene este estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Bueno, en realidad
acá tengo la fórmula. Dentro de cada individuo tengo una sumatoria, que ahora la sumatoria es solamente con respecto a t. ¿No? ¿Y qué tiene? Bueno, fíjese, tiene las x con respecto a su promedio, las y con respecto a su promedio. ¿Pero qué promedio? Bueno, es el promedio que sale de cada individuo. Fíjese, entonces acá esto está indexado por i. ¿No? Como esto es el beta 1 que sale de la regresión solamente del individuo i, es como que yo calculo acá solo para el individuo i, entonces acá tengo x barra i, y barra i, ¿no? Y estas con desviaciones con respecto a y. Todos estos promedios son en realidad específicos de cada individuo. ¿Sí? Ahora, fíjense, en el medio yo estoy estimando una constante para cada individuo. O sea, si bien acá no la veo, en realidad es una regresión que tiene constante y pendiente. Acá sí tiene constante y pendiente. Esta es la constante, esta es la pendiente. Implícitamente lo que estoy haciendo acá es estimando un mu sub i para cada individuo. En realidad beta 0 más mu sub i, ¿no? Pero en realidad yo no voy a poder distinguir el beta 0 del mu sub i y tampoco me interesa. A mí lo que me interesa en realidad es el beta 1. ¿No? Entonces, acá se ve clarito que yo estoy estimando acá para cada individuo una constante. O sea, para cada individuo estoy estimando un mu sub i. Ahora fíjense lo siguiente. Esto lo guardamos, ¿no? Esta idea la vimos en detalle y la guardamos. Ahora lo que voy a hacer es agarrar el estimador de efectos fijos que teníamos antes. ¿Sí? Que yo les había dicho que era que se armaba básicamente a partir de correr la regresión de los datos con la transformación within. ¿Sí? Que es esto que está escrito acá. Es exactamente esto que está escrito acá. ¿Sí? Esto es lo mismo que está en la diapositiva anterior, donde yo decía, previamente a las X y a las Y le sacaba el promedio intraindividuo, después trabajaba con esos datos transformados intraindividuo y con eso corría una regresión y me daba esto. ¿Sí? Pero ahora, yo voy a trabajar un poco con el álgebra de esto que está acá. En particular, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a multiplicar y dividir adentro de cada individuo por esto. ¿Sí? O sea, esto es una... multiplicar y dividir por lo mismo mientras no sea 0 es válido. Y ahora yo voy a tomar en conjunto esto que está acá. O sea, la suma de los x en desviaciones con respecto a intraindividuo y las y también en desviaciones intraindividuo, dividido la suma de los x también en desviaciones, pero al cuadrado. Esto es lo que yo llamaba beta 0 de mínimos cuadrados ordinarios de cada individuo. ¿No? Y ahora me quedan algunas cosas, que me queda esto y me queda esto, ¿sí? Y esto lo puedo ver en realidad como un ponderador. ¿Sí? En realidad lo que me queda es una ponderación que tiene esta forma y que me dice, que es en realidad lo que dice, digamos, el enunciado de la diapositiva. El estimador de mínimos cuadrados, el estimador de efectos fijos
es un promedio ponderado de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios individuales. ¿Sí? Ahora, este es un resultado, o sea, por sí solo este resultado es interesante porque me dice, es como si yo estimase para cada individuo por separado y después le tomo un promedio ponderado. Esa ponderación en realidad es interesante, que viene de cuánta variación aporta cada individuo a la variación general en términos de las X. Pero en el medio me está mostrando explícitamente que yo estoy estimando una constante para cada individuo. ¿Sí? Entonces acá aparece explícitamente que yo estoy considerando a los mu-bis como si fueran parámetros a estimar. Y de ahí viene el nombre efectos fijos, ¿no? Es como que yo estoy estimando un mu-bi específico para cada individuo. Hay otra forma también de ver esta relación, ¿sí? Que no nos... no sé si... pregunta, a ver, a los que se acuerdan de econometría 1. ¿Vieron en econometría el teorema de Frisch-Bauer-Lobel? O en realidad Frisch-Bauer-Lobel. No, profe, no lo ¿Algún vimos. memorioso que se acuerde? No lo vimos. No, no lo vimos, profe. ¿Seguro el teorema de Gauss-Markov? Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Un segundo, además, no escucho. Sí, ahí aún estaba hablando y no... No, que el teorema de Frisch, no lo vimos, el de Gauss-Markov sí, pero este no, que yo me acuerde, ¿no? Y creo que los otros compañeros dijeron lo mismo que yo. Está bien. Sí, 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 de acá, digamos, todos cursan la misma materia. Es como que, así como está el teorema de Gauss-Markov, que es en realidad como el número 1, digamos, de la econometría, hay otros estimadores, hay otros teoremas que son importantes como este, ¿no? Eh, eh, con el álgebra, es en realidad un resultado algebraico, ¿no? Y que lo que muestra este teorema, ¿sí? Es lo siguiente, así que no lo vamos a ver, digamos, no lo voy a demostrar más que ahora no lo puedo demostrar acá virtualmente, pero lo que dice es lo siguiente. El estimador de efectos fijos es equivalente a un modelo de mínimos cuadrados ordinarios donde agrego una dummy para cada individuo. ¿Sí? De hecho, esto tiene un nombre, esto se llama el estimador de Least Squares Dummy Variables. LSDB viene de Least Squares Dummy Variables, ¿sí? Y se puede mostrar que son equivalentes, ¿sí? Déjenme ilustrar esto. Supongamos que o sea, supongamos que uno tiene una estructura de datos en panel, ¿sí? ¿Cómo le digo a Stata que yo tengo una estructura de datos en panel? Le tengo que especificar con el comando tsset, que es el mismo que se usa para series de tiempo, pero le tengo que especificar el nombre de la variable que identifica al individuo, llamémoslo i, y el nombre de la variable que identifica tiempo, supongamos que es t. Entonces tsset it le dice a Stata que lo que tenés es una muestra longitudinal donde i identifica al individuo y t identifica el tiempo.
si yo no le digo a Stata que tengo datos en panel y corro una regresión, por ejemplo, reg YX, lo que tengo es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que tienen los sesgos iguales a los que, a los que probamos anteriormente, ¿no? O sea, se supone que el estimador que sale de acá está sesgado. ¿Cómo sería el estimador en primeras diferencias? En primeras diferencias lo puedo escribir así. D.I, D.X, esta es lo mismo que uno usa para hacer de tiempo, D punto, ¿no? Y le pongo acá no cons, para que le saque la constante. Esto es en realidad el estimador de primeras diferencias. O sea, es una regresión en primeras diferencias. ¿Cómo le pido a Stata que me reporte el estimador de efectos fijos? xtreg. En vez de usar reg, ahora hay un comando específico para Stata que se llama xtreg, que es todo lo que tiene que ver con datos en panel. Siempre va a tener el xt adelante, ¿no? O sea, es como que cambia un poco la notación. En vez de poner reg, pongo xtreg. YX y le escribo FE de Fixed Effects, ¿no? Con esto, Stata estima justamente el estimador de efectos fijos. Entonces, acá tengo, en datos en panel, esta sería la regresión común, sesgada, primeras diferencias y efectos fijos. Ahora, lo que yo les estaba diciendo es lo siguiente. Si yo hiciese una regresión, YX, o sea, la variable dependiente y la variable independiente. Pero ahora le voy a agregar una dummy por individuo. ¿Sí? Hay una forma en Stata para que agregue dummies automáticamente para cada una de las categorías que yo le especifique. ¿Sí? Y eso funciona escribiendo i punto y la variable. ¿Sí? Acá la variable se llama i, con lo cual es el mismo i, ¿no? Pero si yo le pongo reg YX y punto i, lo que va a hacer Stata es, me va a generar una dummy para cada individuo. O sea, pensemos una dummy para cada país. Una para Argentina, una para Brasil, una para Chile, una para Bolivia. O sea, me va generando todo un montón de dummies dependiendo de cuán grande es mi panel, ¿no? Y eso acá lo va a agregar a la regresión. Entonces va a correr una regresión que tiene Y como variable dependiente, X como independiente, y tiene un montón de dummies. ¿Sí? Ahora, lo que se puede probar es que estos dos son equivalentes. O sea, son exactamente iguales. ¿Sí? Finalmente, déjenme, yo soy bastante ducho en Stata, entonces les voy a mostrar otra forma de estimar el estimador de efectos fijos. ¿Sí? Hay una forma de decirle a Stata que es la siguiente. Acá le estoy diciendo, para cada individuo genera una variable, que acá la voy a llamar Y-bajo, que va a ser el promedio de las Y dentro de cada individuo. ¿Sí? Esto básicamente le estoy diciendo, calculame dentro de cada individuo, by, y la I viene son cuestiones de Stata que le pide que lo haga by individuo y que necesita también ordenar los datos. Yo lo que voy a hacer es, acá lo que estoy haciendo es generando una variable que tiene los promedios intraindividuos para Y y los promedios intraindividuos para X. ¿Sí? Ahora voy a generar
Y, vamos a llamarlo W de within, va a ser el Y original menos el Y barra. Y voy a generar otra variable, que le voy a llamar XW, que va a ser el X original menos el X barra. Y finalmente voy a correr una regresión que tenga YW como variable dependiente y XW como variable independiente. Esta sería otra forma a mano también de estimar el estimador de efectos fijos, donde acá en realidad yo les estaría mostrando paso por paso cómo se va gestando, ¿no? Primero saco los promedios intraindividuo de Y y de X. Después les calculo las diferencias de Y con respecto al I barra, o sea, Y menos I barra, X menos X barra. Y después corro la regresión. En realidad debería ser no const también acá. ¿Sí? Estas serían como las tres formas de estimar este estimador famoso de efectos fijos, pero obviamente se recomienda usar el comando que viene en Stata, que es el xtr. xtr yx, f con la opción fix effects, es lo que estamos buscando acá. Bueno. Bueno, por ahora creo que podemos dejar acá. Nos queda una clase para completar este temario que nos alcanza. No sé si alguno tiene alguna pregunta antes de terminar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿El miércoles va a haber clase de práctica? sí. O sea, el miércoles pasado tuvimos clase de consulta para el trabajo práctico. ¿Y ahora? Y queda ver datos en panel. Está Ah, perfecto. en el cronograma, ¿sí? Porque en cierta manera, digamos, nosotros les pedimos que vean la teoría, pero también que sepan aplicarlo en Stata. Y para datos en panel también se ve en Stata. Entonces, el miércoles que viene, déjeme chequear el cronograma. Un segundo. Me está mostrando. ¿Qué pasa con esto? Quería chequear el cronograma que esté. Cronograma. Ahí está. Ahora les digo exactamente. Sí, hay planeada una clases de consulta de datos en panel. De hecho, hay planeada también una clase de consulta de los modelos Arch. ¿Sí? Así que para la clase de consulta queda modelos Arch y después también de datos en panel. Pregunta, ¿ya quedó la fecha del parcial fijado con ustedes? ¿Aún no se acuerda? Si hubo algún cambio, porque hubo varias idas y vueltas, ¿no? Y al final creo que no se pudo cambiar, pero ¿alguno se acuerda cuál es la fecha que quedó al final? Si mal no recuerdo, era el 8 de julio. La original, 8, o sea, el 8 de julio, está bien. Sí, es la que tengo marcada acá, pero
Sé que en un momento hubo consultas, ¿no? Para ver si se cambiaba. Pero no, si aún me acuerdo, me parece que no se llegó a un consenso. Está bien. Sí, así Profe, que entonces, sí. entonces el jueves que viene es la última clase de teoría hasta el parcial. Mi idea es el jueves que viene tratar de terminar datos en panel, ¿sí? Y después tenemos una clase más en la cual vamos a hacer un repaso y voy a responder preguntas y demás. Sí, de teoría de temas nuevos, dependiendo de cómo venimos, me gustaría terminar sí, el 17 de junio. ¿Ok? Profe, ¿el Ok, parcial es teórico o hay práctica también? El parcial es escrito, es, digamos, teórico-práctico, pero incluye la parte práctica en el sentido que les podemos pedir interpretar resultados de Stata, le podemos pedir cómo harían para estimar ciertas cosas, o sea, sería teórico-práctico, pero no les vamos a... creo que por lo menos es lo que venimos haciendo todos los años, si no, les vamos a avisar, no les vamos a mandar que hagan cosas en ese horario de estimar con Stata. Perfecto, gracias. No hay nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces dejamos acá la clase que viene, terminamos con datos en panel, ¿sí? Y ya vayan pensando preguntas que tengan para el parcial, ¿sí? Así si van surgiendo las vamos resolviendo en clase conmigo, ¿no? O sea, también a los ayudantes les pueden preguntar, digo, o sea, no se guarden para el final todas las preguntas. Bueno, entonces, paro la grabación y nos vemos entonces nosotros el jueves que viene. Chao, Chao, muchas gracias. Hasta luego. chao, profe, nos vemos.